Continuamos en Enfoque Matinal para recibir a la representante de la oposición en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y qué bueno, ella es diputada, Boca Chica, Gran Santo Domingo, Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno que nos visita. Esto es lo que se llama una entrevista oportuna, porque ahorita pues viene la reunión. Bienvenida, profesora Josefa Castillo. Hablemos del Consejo. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Me place estar aquí en esta hora tan hermosa de la mañana. Hay un frío muy bueno y de verdad que levantarse a las 5 para venir aquí realmente es agradable. Y lo agradecemos especialmente. Sí. Inicialmente preguntarle... Los tapones están muy fuertes. Pero a esa hora ayuda un poco venir temprano. No, porque a las 5 yo me levanté. Pero a las 6:30 de la mañana ya ese tapón está fuerte. Ya comienza. Esos puentes están terribles. Correcto. Profesora, su experiencia, vamos a comenzar por ahí. Usted es una diputada, una dirigente importante del partido, pero le han tirado para grandes ligas. Sí. Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué usted nos puede decir de su experiencia en el Consejo Nacional de la Magistratura? Grandes ligas. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, el propio abordaje que hemos tenido que desempeñar, las funciones y la responsabilidad y la confianza que ha depositado el Partido Revolucionario Moderno en nuestros hombros, tanto Paliza, José Ignacio, como nosotros, yo creo que a nosotros nos han entregado, diríamos que no solo una responsabilidad fundamental en la Constitución de la República, sino también en la democracia del país, en lo que es el adesentamiento de la justicia dominicana, en esos niveles de transparencia y de independencia que nosotros estamos propiciando, que estamos encaminando a que se produzcan en el tiempo para poder, diríamos que desarticular de alguna manera lo que otrora se ha implementado en ese blindaje en términos de justicia que se produjo a partir de la Constitución, de la modificación de la Constitución del 26 de enero del 2010. Realmente ha sido una experiencia totalmente agradable. Agradable en el sentido de que podemos hacer, aun cuando gran parte de la población decía que una parte de la población decía que el PRM debía retirarse porque esa correlación de 6-2 solamente lo que estaban era legitimando lo que iba a hacer el Ejecutivo, la gente del gobierno en función de lo que es la elección de los jueces. Sin embargo, digo, pero eso sería hasta un desacato porque realmente una responsabilidad constitucional y nosotros estamos ahí. Y una torpeza política. Sería porque hay que estar donde se cocina el sancocho, aunque usted no le eche ají. Independientemente, ¿verdad? Claro. Y mira que nosotros le echamos nuestro picantico. Y fíjate, realmente el hecho de estar produciendo y tratando de que se hagan cambios, yo digo que ha dado resultado. Ha dado resultado porque aun cuando no hemos tenido lo ideal, hemos producido que el Tribunal Superior Electoral, aquellos 4 jueces del tribunal, no repitieran. Y creo que elegimos un tribunal mejor que el anterior. Una pregunta. Ustedes en esta etapa se concentran en saber cómo piensa el futuro juez. Entonces, en el contexto es muy importante cómo piensa el que va a juzgar a los jueces. Una pregunta en este contexto que llama la atención es, ¿considera que los jueces pueden ser partidistas independientemente de que tengan una carrera íntegra? No, claro que no. Yo creo que eso es uno de los elementos que más, o de las acciones más bien que más ha afectado el sistema de justicia en la República Dominicana. Nosotros precisamente estamos pugnando que no exista jueces que tengan compromisos partidarios. No significa que no tengan preferencias, porque todo el mundo tiene un derecho a tener una preferencia. Ahora, el activismo político... Por eso ahí va. Y esa relación íntegra con también sectores políticos de compromiso, yo creo que eso es nefasto para un buen ejercicio de la justicia en cualquier país. Ahora bien, hay personas que aún teniendo sus preferencias son jueces impolutos que no tuercen lo que es su trabajo en función de lo que dice la ley. Y esto es lo que estamos tratando de que ocurra.
jueces impolutos, transparentes e independientes, aquellos que no son correveidiles, aquellos que no son manipulados por poderes ni por relaciones directas con el poder, o quizás hasta indirectas, pero muy influenciables. Las personas genuflexas, con un ejercicio tan importante como es el de ser juez, es altamente peligroso. En esto también importa lo que ha sido el historial del juez, cómo ha manejado los casos. En este caso podríamos hablar de jueces de corte, y ahora que vamos a evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso es algo eminentemente delicado. Y nosotros creemos y tenemos, y ha sido nuestra lucha, tenemos en nuestros hombros lo que ha sido la responsabilidad que nos ha otorgado el PRM con la encomienda de que hagamos todo el esfuerzo de que quienes se puedan elegir, en este caso que hoy es la segunda oportunidad de la Suprema Corte de Justicia, la evaluación, que es un elemento importante porque ahí hay evaluación y selección de manera accidentada, diría yo, en caso de que puedan ser sustituidos algunos de lo que ya son. Entonces, el PRM ha dicho claro, ha planteado que no claudiquemos en el hecho de elegir jueces independientes, que hagamos lo mejor que podamos en ese sentido. Y ha sido lo que nosotros hemos estado haciendo. La labor es ardua, profesora, porque esto de la independencia hay que matizar que no solamente de la partidocracia, es decir, del mismo PRM o del PLD o del Reformista. Exacto. Me parece muy bien matizar lo del activismo político, porque preferencias tenemos todo, incluso hasta militancia. En algún momento alguien fue hace 20 años tal o cual cosa, ¿no? Sí. Pero también hay un asunto que quizás es bueno tomar en cuenta, y es la independencia no solo de la partidocracia, sino de intereses empresariales privados, porque también hay personas que tienen un vínculo tan fuerte con tales grupos como lo puede tener un juez con tal o cual partido. Pero la reunión es para conocer el proyecto de reglamento de esa evaluación. Los puntos no negociables de los representantes de la oposición del PRM en esta reunión de hoy, en el diseño de ese reglamento de evaluación. Lo que no es negociable. Lo más importante, por ejemplo, que anteriormente en la elección en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la hacían tras bastidores, tras las rejas. Y nosotros hemos puesto como condición que se hagan públicas o no estamos presentes. Ese es un elemento fundamental que nosotros estamos trabajando. Quiere decir. O sea, la evaluación tiene que hacerse claro televisada. Que sí, públicas. Públicas, pero televisadas. O sea, públicas con televisión. Claro, con televisión, claro. Pero que solamente es pública si es con televisión. Exacto. Si lo ves a lo que es la opinión pública, la exposición, con respecto a lo que nosotros vamos a tratar de medir. Porque también hay una dificultad en la medición de las cosas que no se ven y que muchas veces no se saben. Por ejemplo, existe una evaluación de desempeño que se maneja en la judicatura. Esa evaluación de desempeño se le aplica a los jueces de corte, años tras años. Una evaluación de desempeño, dicho sea de paso, yo soy psicóloga y educadora, y como psicóloga experta en mediciones. Resulta que tú debes de tener un instrumento que mida lo que pretenda medir, ¿verdad? Confiable, ¿verdad? Entonces, tenemos una evaluación de desempeño donde todo el mundo saca 90, 99 y 100 para la evaluación de los jueces. Entonces, tú dices, pero ven acá, ¿y cuáles son los parámetros que están utilizando para tales fines? Aun cuando la Constitución de la República habla de algunos perfiles. Pero ¿cuáles son los controles para esa medición? Pero eso es para los jueces de corte. Pero cuando se habla de la Suprema Corte de Justicia, no existe el instrumento. Grave. Grave porque viola la propia ley 138-11 que instituye el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay algo peor, profesor, y es que los temas más importantes no están en ninguna evaluación. Si un juez es genuflexo o no, si tiene carácter o no, eso no está en ninguna evaluación. Entonces hay una subjetividad peligrosa. Correctamente. Subjetividad peligrosa, porque si es de mis afectos yo lo veo como un héroe, y si no, entonces, ¿de qué manera? Lo veo como un bandido. ¿De qué manera van a hacer ustedes para lograr que en esas evaluaciones y a la hora de no solo de evaluación, sino de la selección,
Sí. Esos puntos fundamentales. O sea, ¿qué vínculo tiene? Porque el tigre puede no haber participado nunca en un partido político, pero tener un vínculo con un líder político que todo el mundo Claro lo que conoce. sí, que todo el mundo lo conozca. Pero difícilmente demostrable. Sí. ¿De qué manera ustedes van a lograr eso? Porque esos son puntos tan fundamentales como cuántos casos vio, si dijo que sí, que correcto, sí, que no. correcto. Por favor. Sí, la mora que utilizaron o la mora en la que cayeron los casos, cómo manejó, por ejemplo, el juez, cuando las salas le presentan los casos y demás, que muchas veces se quieren desvincular del proceso de la sala más el juez. Entonces, resulta que esta evaluación es un número y un número es calificativo, no cualificativo, que es lo que tú estás planteando, es así. O sea, tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento, el manejo, esa parte técnica y teórica, humana, con que se manejó un caso respetando los procedimientos. Pero ¿cómo manejar lo sabemos, cualitativo, profesora? ¿Cómo manejar, que usted sabe de eso? Lo cualitativo es la cosa más difícil, lo cuantitativo está ahí, 0 mata 0. Un número. Sí, ¿De qué manera? Pero ya se creó el recurso para que la Suprema dé esos informes que son calificativos. Ahora, a partir del los calificativos de hoy, son números. Ok, pero a partir de hoy es que ustedes van a reclamar eso sobre los jueces de la Suprema, que tampoco existía, decía, ¿verdad? Exactamente. Para se planteó en la reunión pasada para la observación de esto, cómo hacerlo, qué hacer. Entonces hay algo. Okay. Para tú evaluar cualidades, obviamente te tienes que ir a aspectos de desarrollo y administración de casos. Todos los casos que han tenido, por ejemplo, ruidos y cuáles han sido los procedimientos que se han agotado. Si en esos procedimientos ha habido algún tipo de, vamos a decir, de calificación, de protesta por cómo la persona, el juez en este caso, pues hizo la asunción del mismo, violando quizás procedimientos legales, y si él también, las recusaciones que tuvo, las fundamentaciones de esas recusaciones, todo eso son elementos que cualifican. Okay. Ahora bien, es altamente difícil. ¿Por qué? Porque ese instrumento debió prepararse de manera técnica hace mucho tiempo y nunca se hizo. Al no hacerse, cojeamos por esa parte. Ese reglamento que se está haciendo, yo no tengo la seguridad de que realmente va a medir lo que debe medir. Pero además, que tenemos, por ejemplo, los perfiles, lo tenemos. Tenemos que medir la honestidad, el sentido de oportunidad, tenemos que medir la mora, por ejemplo, en los casos, la moral de las personas, la capacidad, todo eso son elementos importantes que nosotros decimos teóricamente tenemos que medirlo, pero ¿cómo lo vamos a medir? Entonces hay una situación. No se trata solamente de que el Consejo está compuesto, por ejemplo, de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República, por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema, el procurador, un juez elegido por sus pares, que es Fran Soto, que es otro tema, y también ¿Y ustedes dos? estaría nosotros los dos que representamos la oposición. De ellos hay quienes no somos abogados, pero no es lo más importante. Es la intención, la decisión política de que la justicia haga mediciones claras, precisas, concisas para mejorar el sistema. Entonces, el presidente de la República no es abogado. Paliza nunca ha ejercido, es abogado, pero nunca ha ejercido. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y tampoco el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que no necesariamente es ahí donde está el asunto. Es tener preelaborada una ficha técnica para medir todo esto. Pero además, se trata de un historial que en el tiempo
se estudien con un documento que evalúe la asunción y la administración de cada caso por parte de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Un historial. Eso se tiene que ir haciendo entonces sobre la marcha, no en un periodo. Por eso yo digo que ese reglamento, al día de hoy, para los fines de una medición en poco tiempo, no es lo suficientemente confiable como para medir lo que se pretende medir. Falta esa evaluación que ustedes van a exigir que de aquí en adelante se haga. Pero ya para esta evaluación no es posible. No es posible, exactamente. Ahora, a partir de ahí, entonces, en ese reglamento, que es donde está el cocorícamo, se supone que ustedes deben exigir todo eso que usted ha estado hablando. Tiene que estar en un documento. Pero claro. Okay. Juancito Pérez Vidal, siéntese ahí, ven acá. Entonces, es la idea. ¿Cómo usted ha visto a los otros componentes, los oficiales, que no son de la oposición? En ese sentido, ¿es posible que ustedes logren la evaluación, el diseño de un buen esquema de evaluación con todos esos ítems? ¿Usted lo ve bien? ¿El presidente lo ve con buenos ojos? ¿Reinaldo Pared? ¿Cómo usted ve? Sí, nosotros planteamos la dificultad de la evaluación. Eso se tomó cierto tiempo en la discusión. Y por lo menos, logramos que entendieran y asumieran que realmente tenemos razón cuando planteamos que ha habido una violación constitucional con relación a esa evaluación directa a los jueces, que debe ser histórica, como hemos dicho, es un historial, y sobre la base diríamos, una cronología de qué se ha hecho en el tiempo. Pero no ha habido una actitud negativa ante eso. Simplemente tenemos que construir. Estamos hablando del 2010 para acá. Y es una construcción que incluso yo creo que también debe hacerse para el Tribunal Constitucional, que no existe. Tampoco. Una pregunta, debe hacerse también. A propósito pero en esto del Tribunal Constitucional, la Constitución no lo manda, pero en el momento en que sea posible hacerlo, yo creo que es necesario, porque mientras más controles tengamos, entonces podríamos ser más confiables en las elecciones que podamos hacer. En estas experiencias en el Consejo Nacional de la Magistratura y en este reciente, cuando uno imagina la oposición, uno sabe o espera que es gente que tiene el criterio para hacer un contrachoque de lo que el oficialismo puede intencionar ahí. Claro. En el momento en que han estado ahí y que se pueden olfatear intenciones de oficialismo, ¿han sentido que pueden equilibrar eso ustedes dos? No, o se les están yendo las bolas ante esa mayoría. No. Hay algo. Nosotros somos mucho más que dos. Porque nosotros encarnamos lo que es el sentimiento de un pueblo, de la sociedad civil, de la gente que tiene interés en hacer opinión y que analiza los casos y analiza lo que pasa en el país en pro a la democracia. En ese sentido, nosotros hacemos nuestro planteamiento de lo que vemos mal. Si tú eres miope y no quieres ver o quieres justificar, tú te vas a proteger en términos de ignorar y aplicar lo que es la mayoría mecánica, esta aplastante que tiene de 6-2. Bueno, pues vámonos a los votos. Si cuando se plantea una preocupación, nos vamos a votación por esa preocupación que sabemos que realmente afecta de una manera incisiva, pues entonces estaríamos dando un flaco servicio a lo que debe ser el establecimiento de las reglas claras. Pero bien, un elemento en ese sentido está el de la participación de dos de los miembros del Consejo que estarían aspirando o que se van a evaluar. Tú sabes que se van a evaluar 12 jueces de la Suprema. Pero otro elemento que nosotros pusimos en el tapete fue, pero ¿para cuántos van a presentarse los postulantes? ¿Para cuántos espacios? Es uno. De uno que renunció, que dijo que no se va a evaluar. Pero es uno, matemáticamente es uno, pero en las posibilidades accidentadas, como yo decía ahorita, podrían ser 12, podrían ser 6, podrían ser 4. ¿Qué significa esto? Que de los que se vayan a evaluar, puedan salir 6, 1, 2, 3, lo que sea.
eso depende de ustedes. Eso de depende esa evaluación. Ahí la importancia del criterio de esa evaluación. Correctamente. Wow. Entonces, es la preocupación que tenemos. Supongamos que aparezcan 80 postulantes, que matemáticamente, de manera objetiva, es para una posición, pero según las circunstancias podría ser para más. Podría ser para más. Entonces es un elemento que tenemos que ver. Pero tanto Frank Soto, que es juez de la Suprema, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Germán Mejías. No han dicho que no se van a evaluar. Entonces tenemos un proceso y dice la ley y la Constitución de la República, de la cual emana la propia ley, dice que en el momento en que un miembro o miembros del Consejo Nacional de la Magistratura aspire a ser evaluado y a reelegirse, a mantenerse, deberá ausentarse, no deberá estar para su elección. Claro. Para su elección. Pero el reglamento cuando en la primera vista que le hicimos el miércoles pasado, cuando se construyó una partecita, decía, para su propia elección. Obviamente, como tenemos en cuenta todo lo que dice de manera detallada la ley. Muy a la defensiva, claro, por supuesto, estamos así, moscas. Dimos, no, propia elección, no, para su elección. ¿Y cuál es su elección? Un proceso desde ahora hasta el final. Y no sería lo interesante, para ser más justo, que no perteneciera a la comisión. Pero precisamente. Porque de alguna manera, no para su elección, no para el momento de su elección. No, pero es ahí donde estamos diciendo. Por eso, lo que está mandando la ley es que si esta es la elección ahora mismo de los jueces de la Suprema, no participar en la elección, porque tú eres juez y parte y sabes todo el proceso. Claro. No solamente en el momento en que van a decidir los votos, las votaciones. Pero no, porque tú vas a evaluar a otras personas. A esa propuesta de ustedes, que es la legal y que es mandatoria, no hay oposición, no creo que, porque parece lógico, o sea, si va, que en este caso, por lo menos en el caso de Mariano Germán, no creo que él no va, casi estoy seguro de que él no va pero casi continuar. Estoy seguro. Pero ahí lo importante es cuál ha sido hasta ahora la posición del oficialismo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque es un mandato de la Constitución, pero uno nunca sabe. Obviamente el oficialismo se coloca a la defensiva en un nivel de interpretación que es para... Fíjate que cuando se pretende poner en un reglamento para su propia elección, cuando dice la ley para su elección, estamos hablando de que se pretende distanciar el proceso en dos partes. Hasta aquí, pero en el momento de votación, por ejemplo, ahí no participo, pero si estás participando en todos los procesos de evaluaciones, por ejemplo, de los currículums, de las hojas de vida que tienen, del historial, ¿verdad?, de cada uno de los jueces y todo eso, y participas, por ejemplo, nosotros hacemos una primera decantación, vamos a decirle así, una preselección. En esa preselección se estaría trabajando en esa preselección, ¿verdad? Vamos a suponer que de ahora hasta hacer el cronograma, hasta ahí, pero desde que comienza la preselección ya es ventaja con las personas, con los demás jueces que estarían postulándose. Pero hay otro elemento que estamos viendo y es altamente especulativo. Se especula que Huertas es un preferido del presidente de la República. Olivo Rodríguez Huertas, actual embajador exactamente dominicano en España. Okay. Se dice que él es una de las personas que supuestamente el señor presidente de la República tiene como preferidos conjuntamente con Flavio Darío Espinal, que actualmente es consultor jurídico. Ambos son funcionarios públicos. Sí. ¿Es esto prudente? No es prudente. No es prudente porque estamos hablando de hombres de alta confianza, no con la independencia que nosotros necesitamos para el ejercicio de la justicia en un país. O sea que desde ya hay una oposición pero además, de ustedes dos
a esa Pero posibilidad. además, quiero decir, a Huertas yo no lo conozco como he tenido la cercanía con Flavio Darío Espinal, que es una persona muy inteligente, es una persona también, un hombre muy serio y además también es muy capaz. Y es un buen ejemplo de que se puede estar cerca de un presidente y mantener la credibilidad de la gente, porque esas son las excepciones donde uno dice, pero mira, Flavio Darío es el consultor jurídico, sí, pero qué excelente trabajo uno está seguro de que haría en cualquiera de esas altas cortes. Bueno. Es un ejemplo, Flavio Darío. Bueno, precisamente estaríamos en una situación en la que hay ya una relación anticipada con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Vínculos íntimos. Vínculos muy íntimos. No, a íntimos no llegan, son servidores públicos cercanos o que asesoran, no, el término íntimo que estoy corriendo, estamos hablando asesores. Sí, ya entiendo lo que quiere decir. ¿Verdad que sí? Correcto, sí. Perfecto, de la intimidad sería una relación muy estrecha, vamos a decir una relación muy estrecha. Pero ustedes no es negociable, yo digo porque Olivo Rodríguez Huertas también es embajador. Sí. Pero son España, funcionarios públicos. Son funcionarios públicos, claro, pero además tiene una gran credibilidad, se le tiene como el gran abogado del derecho administrativo. Pero para ustedes lo importante en esto, pregunta final, o sea, esas dos personas no son negociables, no están totalmente descartados para ustedes. ¿O hay alguna posibilidad de que uno de los dos pueda ser seleccionado? Podría existir la posibilidad de que uno de los dos podría ser seleccionado, pero recuérdate que nosotros no tenemos 6 votos, tenemos 2 solamente. Sí, pero una cosa es que lo apoyen con su mayoría y otra cosa es con el visto bueno de ustedes. Lo ideal sí, no sería, y te digo, debo decir, de Flavio Darío, tengo el conocimiento de cómo se maneja en lo que he visto desde que entramos al Consejo. Y no puedo decir que es una persona que tiene lastres, no puedo decir eso, pero lo que es la prudencia en términos de lo que tú vas a visualizar a futuro de la justicia es un asunto importante. Pero además, no puede mantenerse Flavio Darío en las reuniones del Consejo como parte del equipo técnico del presidente de la República si habría la posibilidad de ser evaluado. O sea, su participación en lo que está ocurriendo y va a ocurrir... No debía estar. No, porque él no puede salir de ahí a ser el presidente de la Suprema. Correctamente. Entonces, ese es uno de los elementos, exactamente, uno de los elementos importantes que hoy vamos a llevar para discusión dentro de lo que sería la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, en los fines de poder hacer la justicia más independiente, adecentarla y transparentarla para bien de la democracia. Profesora, y no se vaya muy lejos. Yo quiero saludar. Tiene que estar más cerca de CDN, porque la necesitamos. Después de esa reunión te tiene que... Estoy a la orden. Quiero saludar el rol que está haciendo como mujer en esa liga, porque ahí se está jugando muy pesado. Y nos faltó hablar de esa legislatura extraordinaria. Y hablando de como mujer, se ha violado la Constitución de la República, porque las Cortes de la República Dominicana, la Suprema, tanto el Tribunal Constitucional y Superior Electoral, la representación de la mujer no es consona con lo que plantea la Constitución. Muchísimas gracias. Ya tenemos uno de los temas a tratar en la próxima entrevista. Correcto. La diputada Partido Revolucionario Moderno, la profesora Josefa Castillo, representante de la oposición junto con José Ignacio Paliza en el Consejo Nacional de la Magistratura, nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal.